Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición tenerlas una vez más reunidas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como cada martes y jueves. Amén. Estamos gozosas, creo yo, de este tiempo especial que el Señor nos regala, porque sabemos que su palabra es revelada a nuestras vidas y nosotros no nos vamos igual como llegamos, ¿verdad? Nos vamos con una palabra que nos edifica, que nos liberta, que nos restaura, pero que sobre todo nos trae un conocimiento un poco más profundo de quién es nuestro Padre y de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuántas están listas para esta enseñanza? ¿Cuántas hoy están preparadas para esta enseñanza? Amén. Todas estamos con ese corazón dispuesto, ¿verdad? Hoy estamos con un corazón dispuesto a recibir de nuestro Padre amado. Cuántas de nosotras a lo largo de nuestras vidas hemos pasado distintas dificultades? Amén, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Todas hemos pasado distintas dificultades. Hemos pasado aflicciones y tribulaciones, como la palabra de Dios lo dice, como la palabra de Dios nos advierte. En el mundo tendréis aflicción y tribulación, dice, pero confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Es la confianza, es la certeza que nos da que nosotros, pese a cualquier circunstancia de la vida, tenemos a un Dios poderoso a nuestro lado. ¿Cuántas de ustedes han pasado una pandemia? Todas nosotros hemos pasado una pandemia, ¿verdad? Y somos sobrevivientes de una pandemia. Amén. Somos sobrevivientes de una pandemia. Hemos pasado esos 2 años que fueron 2 años de cosas nuevas que experimentamos, ¿verdad? Pasamos de todo y nuestra fe fue probada, nuestra fe fue probada y nos desafió mucho, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque todo el mundo se quedó sin trabajar, todo el mundo estaba encerrado en su casa y prácticamente vivimos por fe, ¿verdad? Vivimos por fe cierto tiempo donde vimos el poder, la misericordia, el amor y la bondad de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, la Biblia habla de ciertos acontecimientos que ha pasado, ¿no? Que pasó en distintos tiempos. Y ciertos acontecimientos que pasaron también provocó que las personas de ese tiempo vivieran por fe y aprendieran a vivir en obediencia a Dios, ¿verdad? Muchos acontecimientos de la Biblia habla acerca de las dificultades que tuvieron muchos profetas, muchos pueblos, para que se pudieran acercar a Dios, para que puedan ser perdonados, para que puedan ser restaurados y después bendecidos por el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que ha sucedido, y una de las cosas que sucedió en la palabra de Dios, que el Señor nos cuenta, es cuando oímos hablar de las plagas. ¿Quién escuchó hablar de las plagas en Egipto? Todos hemos escuchado hablar de las plagas en Egipto, ¿no? ¿Verdad? Dice que fueron 10 plagas las que se desataron en Egipto. Fueron 10. Pero nosotros nos vamos a enfocar en una. Vamos a ver cómo fue una de las plagas que se desató en Egipto y qué mensaje nos tiene el Señor a través de ese acontecimiento que se dio en ese tiempo. Amén. Vamos a nuestras Biblias y busquemos Éxodo 10. Éxodo 10, del 1 al 20. Éxodo 10, del 1 al 20. Vamos a hablar. Dice la palabra de Dios que en este capítulo vamos a hablar de la plaga de las langostas. La plaga de las langostas, ¿ok? En esta ocasión, en esta oportunidad, voy a usar la traducción lengua actual para poder narrarles lo que sucedió en este tiempo. Normalmente yo les leo la Reina Valera contemporánea, ¿ok? Pero esta vez le voy a leer la traducción lengua actual para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de lo que hoy vamos a leer. Y les pido, por favor, estén muy atentas porque hoy, como cada martes y jueves, el Señor nos va a revelar algo grandioso en su palabra. ¿Ok? Todas atentas.
antes de empezar, ¿qué dice? ¿Qué entendemos por plaga? ¿Qué es una plaga? Para que podamos tener el conocimiento, para que podamos tener el entendimiento exacto. ¿Qué es una plaga? Cuando yo hablo de plaga, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Algo negativo, algo que no trae no es bueno. Algo que no es bueno, algo negativo. ¿Alguien más quien me dice que es plaga? Una peste, algo malo, una peste. Algo malo, una peste. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por ahí alguien más? Miren lo que dice nuestro amigo Google acerca de lo que es una plaga. Préstenme atención para que ustedes se den cuenta y podamos entender a cabalidad este versículo, ¿ok? Dice, ¿qué es una plaga? Dice nuestro amigo Google que la plaga es una colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Miren lo que es. Por favor, denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, dice nuestro amigo Google que plaga significa colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Miren, una plaga ataca puntualmente los cultivos y las plantas. ¿Ok? Miren lo que dice Google. Otra cosa que dice Google es que una plaga daña o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Una plaga es un daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. ¿Ok? Eso es una plaga. ¿Entendimos lo que es una plaga? ¿Lo logramos comprender? ¿Sí? ¿Ahora sí tenemos una idea mejor? Ok. Dice Éxodo 10 del 1 al 20 que la plaga que se desató en Egipto en ese tiempo, en ese momento, fue la plaga de las langostas. Fue un animal así que son como los saltamontes, ¿verdad? Que comen todo lo que son plantitas y cositas así. Esa plaga fue la que atacó al pueblo egipcio en ese momento por orden de nuestro Señor. Fue Moisés hacia el faraón a pedirle que deje libre al pueblo de Dios. Pero el faraón se negó a hacerlo en reiteradas oportunidades. Amén. En reiteradas oportunidades, el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Y por ende, el Señor actuó desatando plagas en ese país, hasta que el faraón entendiera que lo que Dios quería era que él obedeciera lo que el Señor le estaba mandando y dejara libre a su pueblo. Vamos a leer lo que nos dice la palabra el día de hoy y presten mucha atención a lo que el Señor nos va a revelar a través de su palabra. ¿Amén? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés. ¿A quién le dijo Dios? A Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un hijo de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Dice, ve y preséntate ante el rey. Le da una orden. Dios le da una orden a Moisés. Le dice, ve y preséntate ante el rey. Dice, yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarle mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor le da una orden a Moisés. Le dice que vaya delante del rey y se presente delante de él. ¿Amén? Le dice, preséntate. Y no le dice que se presente, no le dice solo que se presente por presentar. No, acá lo desafía a Moisés a algo. Le dice, mira que no te va a ser tan sencillo presentarte ante el rey. ¿Sabes por qué?
porque voy a poner tercos, los voy a poner tercos. En otra versión dice, voy a endurecer sus corazones. Voy a endurecer sus corazones. ¿Para qué? No para hacerte un daño a ti, le dice. No es que le iba a hacer un daño a Moisés o al pueblo de Israel endureciendo el corazón del rey, sino que lo hacía con una finalidad. El Señor dice que endureció el corazón del rey y de sus consejeros para que ellos puedan ver el poder de Dios. Le dice, para poderle mostrar mi poder mediante señales terribles, como la plaga, y asombrosas, de cómo el Señor los sacó de ese pueblo abriendo el mar, ¿verdad? Los sacó de ese pueblo abriendo el mar. Ahora, yo te digo algo. Si esta situación se le presentó a Moisés cuando se presentó delante del rey, dice Dios que había endurecido el corazón del rey y de sus consejeros, ¿verdad? Si nosotros pasamos esta situación a nuestra vida diaria, a lo que acontece en nosotros diariamente, que cuando nosotros venimos con una necesidad, con un problema, con una situación delante de Dios, y no recibimos respuesta, y Dios está en silencio, ahora entiendes de que Dios no lo hace porque no te ama, porque se olvidó de ti, porque no quiere escucharte, porque no le interesa tu problema, porque no lo conmueve lo que estás pasando. Sino Dios se mantiene en silencio porque lo que Él quiere mostrarte en medio de esa espera es su poder mediante señales asombrosas. Muchas veces nosotros nos desesperamos cuando estamos en un problema. Muchas veces nosotros nos desesperamos cuando estamos pasando una situación apremiante. Cuando hay situaciones que nos desestabilizan muchas veces emocionalmente, cuando no hay trabajo, cuando no hay alimento, cuando las cosas se ponen difíciles a nuestro alrededor. Hoy la palabra de Dios te revela algo poderoso. No es que Dios no te ha escuchado. No es que Dios se ha quedado en silencio porque no le importas. Es porque detrás de esa espera tuya está desarrollando fe en ti para que tus ojos puedan ver lo asombroso que Dios quiere hacer en favor de ti. Fue necesario que endureciera el corazón del rey, el corazón de sus consejeros, para que lo que Dios haga sea asombroso, no solo para los ojos de los hijos de Dios, sino incluso para los ojos de los que no creen en el Señor. Lo que Dios estaba haciendo era algo poderoso. Lo que Dios quería hacer era demostrarle al faraón que cuando Dios ordena, no hay nadie quien interfiera en lo que Él ha planificado hacer. Dice, mostrarle mi poder mediante señales terribles y asombrosas. El Señor lo va a hacer a las buenas o a las malas, pero el Señor va a obrar lo que está dentro de sus planes hacer. Y le dijo a Moisés, y se lo advirtió a Moisés como te lo dice hoy a ti. Tú te presentarás ante el rey, pero yo endureceré su corazón. Yo los pondré tercos, le dijo. Yo los pondré tercos. Se lo advirtió, se lo dijo, para que Moisés estuviera preparado para ese momento. Y para que cuando ese momento llegara, Moisés no se arrepintiera, Moisés no dudara, Moisés no se llenara de miedo, Moisés no dejara de creer, Moisés no dejara de confiar en el Señor. Se lo advirtió. Es como el Señor te advierte a ti y a mí. Mira, hijas, en el mundo tendréis aflicción y tribulación. El Señor te los advierte. El Señor nos lo dice. El Señor nos lo habla. En el mundo tendréis aflicción y tribulación. ¿Pero qué te dice? Confía en mí. Porque yo he vencido al mundo, te dice el Señor. Entonces el Señor te advierte lo que pasará.
pero también te da la salida para eso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del rey, yo voy a endurecer el corazón de los consejeros. Pero ¿sabes para qué? Para yo glorificarme, le dice. Para que lo que yo haga, eso asombroso que yo haga, todos lo vean. Todos lo vean y crean en mí. ¿Qué más le dice? Le dice, así podrás contarles, mira con qué finalidad lo hace el Señor, con qué finalidad endureció el corazón del faraón y de sus consejeros. Dice, así podrás contarles a tus hijos, a tus nietos, todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. En otras palabras, cuando la situación se te pone muy difícil, cuando la espera en lo que le has pedido a Dios se demora en llegar, créelo, que lo que Dios está preparando es tan asombroso que le darás gloria y honra al Señor. Y no solamente en ese momento, sino que ese mensaje, ese deleite de lo que el Señor haga, esa gloria y honra, ese testimonio que el Señor te dará, lo contarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, y todos sabrán, dice el Señor, y todos sabrán lo que yo hice contra los egipcios. O sea, lo que yo hice en contra de ese problema tuyo, en contra de esa situación tuya, en contra de eso que se levantó contra ti. Todos sabrán lo que yo hice, te dice el Señor. Lo que el Señor quería cuando endureció el corazón del faraón y de todos sus consejeros, era que Moisés y todo el pueblo viera que el Señor estaba de su parte. Que si bien la situación era difícil, que si bien la situación era desgastante, que si bien la situación era angustiante, el Señor tenía el control de todo. No sé quién aquí necesita escuchar eso. No sé quién aquí necesita escuchar que pese a lo que se levante contra ti, no tengas miedo. Confía en el Señor. Porque aun cuando la situación se ponga muy complicada, aun cuando la situación se ponga muy difícil, el Señor tiene el control de todo. El corazón del faraón no se había endurecido porque sí, lo había endurecido el Señor para que pueda glorificarse en medio de esa situación. ¿Cómo es que el corazón del faraón esté endurecido, terco? Quiere decir que cualquier situación que tú estás pasando, vas a estar orando y quizás vas a estar orando más y lo vas a ver más difícil, se va a poner la situación más angustiante, más apremiante, a pesar de que estás orando, pero el Señor hoy te dice, aún cuando tu problema se agudice, recuerda que yo te he prometido glorificarme. Recuerda que yo te he prometido ayudarte. Recuerda que yo te he prometido estar contigo desde el principio y hasta el final. Yo no te dejaré, porque tú eres mi hijo y yo te amo. Solo necesito que aprendas a confiar en mí. Necesito que aprendas a depender de mí. Necesito que tu mente, tu alma, tu corazón esté confiado y descanse en mí. Muchas veces decimos, yo sí creo en Dios, yo sí confío en el Señor. Pero cuando viene la prueba y el corazón del faraón es endurecido, nos desesperamos, nos angustiamos y comenzamos a dudar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué decía? Cuando el pueblo de Israel salió del dominio del faraón, ¿qué decía el pueblo cuando estaban en el desierto? Mejor nos regresamos donde el faraón porque ahí comíamos carne y no comíamos todos los días lo mismo.
como lo hacemos acá en el desierto. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Y miren lo que el Señor le dice a Moisés. Así podrás contarle a tus nietos, a tus hijos y a tus nietos todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos. Mira lo que dice el Señor. Cómo me burlé de ellos. Dice, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas, para que todos sepan que yo soy tu Dios, te dice hoy el Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron, el Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso. ¿Hasta cuándo seguirán siendo tan orgulloso? Porque el ser humano no viene al Señor, no cree en el Señor, no obedece a Dios por el orgullo. ¿Por qué el ser humano no obedece a Dios? Por el orgullo. Porque es orgulloso. Porque no quiere dar su brazo a torcer y obedecer lo que el Señor le manda. Siempre quiere hacer lo que le parece, lo que cree que está bien, lo que desea y no se somete a lo que Dios le manda. ¿Qué le mandaba Dios al faraón? Que deje a su pueblo libre. Pero el faraón no hacía caso. El faraón estaba orgulloso, su corazón se había llenado de orgullo, de soberbia, de altivez y no quería obedecer a Dios. Hoy la palabra de Dios te dice que una de las cosas que te conllevan a desobedecer al Señor es el orgullo. El creer que lo que tú piensas, que lo que tú crees, que lo que tú decides es mejor de lo que Dios te manda. El orgullo. El orgullo no te permite perdonar, porque tú dices, él o ella me dañó, ¿cómo los voy a perdonar? El orgullo no te deja perdonar. El orgullo no te deja pasar por alto la ofensa. Amén. Una de las cosas que a Dios le desagrada. Dice, ¿cuándo lo va a obedecer? Mire lo que le pregunta Moisés. Le dice, Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle ¿hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo va a obedecer? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Cuándo me van a obedecer? Dice el Señor. ¿Cuándo me van a obedecer? ¿Hasta cuándo seguirán orgullosos? ¿Cuándo me van a obedecer? Porque por la desobediencia era que Dios mandaba las plagas. Por la desobediencia, porque no se querían someter a lo que Dios mandaba. Y la desobediencia, hoy Dios te dice que trae como consecuencia cosas negativas, cosas malas. La desobediencia. Le dice, ¿cuándo me van a obedecer? Déjennos ir a adorarlo. Sean libres, tienen que obedecer para poder ser libres y adorar a Dios. Si ustedes no lo hacen, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y granizo. Anótame esto muy bien. La desobediencia trae escasez. La desobediencia trae escasez. ¿Para qué eran los saltamontes? ¿Qué se iban a comer los saltamontes? Dice, se iban a comer todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo. No bendice nuestra mesa con alimento. Yo quiero que ustedes me presten atención a algo. Y quiero que lo noten muy bien. La desobediencia
hace que tu mesa no sea bendecida. La desobediencia hace que tu mesa no sea bendecida. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que haya quedado después de la lluvia y granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Miren, las langostas, los saltamontes, se iban a comer todo lo que habían sembrado, que era para que el pueblo se alimentara. La desobediencia y el orgullo trae escasez en tu mesa. La desobediencia y el orgullo trae escasez en tu mesa. Deuteronomio 28, 5, 9. Yo quiero que leamos Deuteronomio 28, 5 y 9, por favor. Deuteronomios 28, del 5. ¿Qué dice? Dice del 5 al 9, dice: Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán felices en el país que Dios le dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en su mesa. Oigan bien. Nunca les faltará el alimento y siempre tendrán pan en su mesa. Dios le dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Señor les bendecirá su alimento, su mesa, les bendecirá su comida. Siempre tendrán pan en su mesa si obedecen a Dios en todo. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Pero ¿qué pasa si nosotros no obedecemos? Dice la palabra de Dios que si nosotros no obedecemos, nuestra mesa no será bendecida. Nuestra mesa no será bendecida, faltará el alimento porque desobedecemos, dice la palabra de Dios. Dice: y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Verán tanta escasez, verán tanta cosa mala que nadie antes lo había podido ver. Dice: cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? Mira, la desobediencia y el orgullo que tenía el faraón había llevado a la ruina al país. Con 10 plagas, esta era la plaga número 8. Era la 8ª plaga y el faraón seguía negándose a obedecer a Dios. Y es lo que muchas veces pasa con el pueblo de Dios. Vienen viviendo cosa tras cosa, consecuencia tras consecuencia de sus malos actos y de la desobediencia a Dios, pero siguen con el corazón endurecido. Y no se dan cuenta que vivimos desobedeciendo al Padre. Y el orgullo hace que no se den cuenta que son consecuencias de su desobediencia la que están viviendo. Dice la palabra de Dios: el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón. Mira, esta vez le dijo el faraón, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: debemos ir todos. Con Dios es o todo o nada. Debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor a nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos y con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y nuestras vacas. Miren lo que dice. Con tono burlón, el rey le dijo, mira, con tono burlón el rey le dijo: ¿así? ¿Cómo no?
le dice. ¿Qué más quieres? Le dice el rey. ¿Qué más quieres? Encima, ¿quieres desobedecerme? Le dice el faraón, ¿quieres desobedecerme? Y encima cuando te doy la oportunidad de que te vayas y ya no seas esclavo, me dice que te quieres ir con todo. Que te quieres ir con todo. Y el rey todavía le dice, en tono burlón, dice esta versión. En tono burlón el rey le dijo, así como no. Y por supuesto su Dios lo va a acompañar, le dice así, burlándose de ellos. Ah, quieres llevarte todo y encima me dices que Dios los va a acompañar. Le dice, ¿no? ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, les dice. Muchas veces la situación a tu alrededor va a ser tan apremiante, tan pero tan apremiante, que vas a creer que estás solo, que vas a creer que no tienes la ayuda de nadie, que vas a creer que Dios no te oye. Pero hoy yo te digo que Dios tiene el control de todo. Aun cuando haya un faraón, aun cuando hay un problema que contra ti se levante, no hay problema, no hay faraón, no hay situación que esté por encima de nuestro Dios. Si Dios te ha prometido, si Dios ha dicho que Él te restaurará, que Él te restituirá todo lo que la langosta se había comido, todo lo que la langosta, el saltón se había comido, Él te lo restituirá 7 veces más, te lo ha dicho el Señor. Así es que no tengas miedo a lo que se levante en contra de ti, porque Dios tiene el cuidado de ti. Dios tiene el control de todo. Dios nunca te va a dejar. Dios siempre te va a proteger y no va a permitir que nada malo te suceda. Dice, pero no van a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. El rey estaba poniendo las condiciones y no los dejaba que ellos hagan lo que Dios había ordenado y les había dicho que tenían que hacer. El rey ponía las condiciones y muchas veces el enemigo te pone trabas en tu camino y Dios se queda en silencio para ver cómo va a ser tu accionar frente a lo que el enemigo hace en contra de ti. Porque nosotros tenemos que aprender a defendernos y aprender a confiar en medio de todo. Cuando el enemigo se levanta contra ti, ¿qué es lo que haces? Cuando el enemigo busca atacarte y desestabilizarte, ¿qué es lo que tú haces? Como hijas de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados y decimos, ay, bueno, el enemigo está que me fastidia, me ataca y ya me va a vencer. Oramos, ¿verdad? Oramos. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, sometaos a mí. ¿Resistid a quién? A Satanás. ¿Y qué va a Al pasar? demonio, él Amén. huirá de nosotros. Y él huirá. Él huirá. ¿Qué le dijo? Moisés le dijo, no nos vamos a ir nosotros nomás. Nos vamos a ir todos. Porque nos vamos a ir todos porque le vamos a hacer una fiesta a nuestro Dios. Porque Dios te está dando la victoria. ¿Y a Satanás le gusta que que nosotros le hagamos fiesta al Señor? ¿A Satanás le gusta que adoremos a nuestro Dios? No, ¿verdad? Por eso te la pone difícil. Él te la puede poner difícil, pero tú tienes que recordar que tú y yo tenemos la victoria, porque Dios ya nos la dio. Amén. Dice, pero no van a ser como ustedes quieran, les dice Satanás, les dice el faraón, no van a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Al toque lo sacaron. El enemigo es así, te va a querer humillar. Te va a querer humillar. Y dice, pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo. Miren la orden que le da Moisés. Óyeme bien que esta es una revelación para ti, ¿ah? Para que sepas cómo orar.
Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo. A ver, todas extiendan su brazo. Extiendan su brazo. Extiende tu brazo. Y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman las plantas que quedaron después del granizo. ¿De dónde viene tu poder? ¿De dónde viene tu respuesta? ¿De dónde viene tu respuesta? ¿De dónde viene tu poder? De los cielos. Por eso el Señor le dijo, extiende tu brazo y ordena, extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman las plantas que quedaron después del granizo. Miren lo que Dios te muestra hoy. Extiende tu mano porque estás reconociendo que el poder que tú necesitas sobre esa situación tiene que venir de lo alto. Extiende tu mano y ordena, le dijo el Señor, ordena a los saltamontes, a los que iban a comerse las plantas, a los que iban a comerse todo, lo que era de beneficio para ellos, ordénales que vengan y destruyan todo. Entonces tú vas a levantar tu mano. Tú vas a levantar tu mano y vas a ordenar a ese problema, vas a ordenar a ese vicio, vas a ordenar a esa enfermedad, vas a ordenar a todo lo que se levantó en contra de ti que se vaya fuera en el nombre de Jesús, porque tu poder viene de lo alto. Porque tu poder viene de lo alto. Y cuando tú levantas tu mano, es señal de que tú sabes de dónde viene tu poder. Levanta tu mano y ordena, te dice el Señor hoy. Ordena, estás pasando una mala, ordena ese problema, ordena a esa situación que se vaya fuera. El Señor fue muy claro, fue muy específico. Moisés, levanta tu mano. Cuando el Señor, no solamente en esto le dice, cuando le da la orden para todas las plagas, sale esto, levanta tu mano. En todas las situaciones le dice, levanta tu mano. Cuando se oscurece todo Egipto por 3 días, le dijo, levanta tu mano y ordena que venga una oscuridad sobre Egipto. Y 3 días Egipto estuvo en una oscuridad terrible que no se veían ni siquiera las personas. Ni siquiera las personas se podían ver. ¿Y cuál fue la orden? Levanta tu mano y ordena. Levanta tu mano y ordena. No es tu poder, te dice el Señor. Necesitas de mi poder para que tu orden sea activada, para que tu orden sea dada. Levanta tu mano. Y a veces creemos que nosotros tenemos el control de todo cuando no es así. A veces creemos que solamente necesitamos de nosotros para hacerlo así. Y no nos damos cuenta que nosotros nos recargamos de poder porque nuestro poder viene de lo alto. Cuando ores en la madrugada, levántate, alza tus manos al cielo, Señor, de arriba viene mi poder. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, porque mi poder viene de lo alto. Ordena esta enfermedad, Señor. Hoy levanto mi mano y ordeno esta enfermedad que se vaya fuera de mí. Hoy ordeno a ese problema que salga fuera de mi familia. Porque levanto mi mano, porque sé de dónde viene mi auxilio, porque sé de dónde viene el poder, porque sé de dónde viene la gloria. Viene de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo. Clama al Señor y ordena a la situación que te está haciendo frente. Ordénale que se vaya fuera de ti, porque tú y tu casa honrarán y harán fiesta al Señor. Y tus hijos y tus nietos y todos sabrán cómo Dios avergonzó a ese problema, a esa situación por la cual tú pasabas, por la cual tú estabas. El Señor le dijo, Moisés, lo que tú harás en esta tierra, llevando estas plagas, ordenándole al faraón que suelte a mi pueblo, lo que tú verás, ese testimonio que yo te daré, eso asombroso que yo haré, se lo contarás a tus hijos, a tus nietos, y les dirás, dijo el Señor, les dirás
cómo yo obré. Les dirá cómo me burlé de ese problema, cómo avergoncé a la ciencia, cómo quité esa enfermedad, cómo quité ese vicio, cómo restauré esa familia. Tú les contarás a todos, porque eso es lo que Dios quería hacer. Yo voy a hacer cosas asombrosas, dice el Señor. Y le dice, Moisés obedeció. Mira lo que te dice el Señor. Obedece lo que te digo. Levanta tu mano y ordena. Moisés obedeció. Y mira lo que sucedió. Moisés obedeció. Al instante, Dios envió sobre el país un viento que desde el este sopló todo el viento y toda la noche. Que desde el este sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que a la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así. Moisés obedeció. ¿Qué le había dicho el Señor? Levanta tu mano y ordena que esos saltamontes bajen. Mira, le dijo, levanta tu mano y ordena. El Señor no le dijo, levanta tu mano y espera que yo diga otra cosa. No, ordena. Es activar tu fe en lo que Dios te está diciendo. Es moverte en fe en lo que Dios te está diciendo. Es que tú creas la palabra que tu Dios te está dando. Cuando te dice, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Confías en Dios? ¿O confías en que el problema nunca se va a resolver? Confías en Dios, ¿verdad? Eso es obedecer. Confía en mí, es obedecer. Y le dijo, dice que Moisés obedeció y Dios obró. Mira, le dio, préstame bien, mira la ecuación cómo es. Dios le dijo a Moisés, levanta tu mano y ordena. Le dio una asignación, le dio una orden. Moisés oyó y lo hizo. Obedeció, como dice el Señor. Moisés oyó y lo hizo. ¿Y qué vio Moisés? Respuesta de Dios. Moisés obedeció, vio respuesta de Dios. Acá no dice, y después de 5 días, de 6 días, de 10 días, no. Dice que ni bien Moisés obedeció al instante, no mañana, pasado, en 3 semanas, en 10 años, en 40 años, no, al instante obedeció. La obediencia trae respuesta. La obediencia trae respuesta. Al instante, Dios envió sobre el país un viento. Al instante, Dios envió, Dios hizo, Dios envió la respuesta. Al instante, no se demoró nada. ¿Qué lo activó? La obediencia de Moisés. La obediencia de Moisés lo activó. Dios solo le dijo, levanta tu mano y ordena. Y si Dios te lo dice, ¿tú lo harás? ¿Tú le crees al Señor? Todos los que le creen al Señor, a partir de mañana, es más, de hoy día empezarán a orar así, con una mano al cielo y con la otra ordenando. A que todo eso que se levantó en contra de ti desaparezca. Porque lo que Dios quiere son hijos obedientes. Acá no se ven cosas grandiosas porque no obedecemos lo que el Señor nos manda, no creemos lo que el Señor nos manda. Y cuando desafiamos esa fe y creemos, actuamos como Dios nos manda, es cuando vemos la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos ver, la gloria de Dios. ¿Qué más dice? Dice, ni el suelo podía verse, los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado el rey llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. ¿Qué es lo primero que tienes que reconocer? Si es que no has sido obediente, que te has portado muy mal con Dios, porque no le has obedecido.
Lo primero que tienes que hacer para restaurar esa relación entre tú y Dios es venir y pedirle perdón. Señor, me he portado muy mal contigo, no te he obedecido. Le dijo, me he portado muy mal con Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme. ¿Ves? Reconoces que hiciste mal y pides perdón al Señor. Pero por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite estos saltamontes porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí, dice. Mira, acá hay otra revelación de parte de Dios. Número uno, te presentas ante el Señor y le reconoces que te portaste mal. ¿Qué fue lo primero que dijo el faraón? Me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Le pides perdón a Dios por haber desobedecido y pides perdón por haber tratado mal u ofendido a alguien. Mira, porque Dios, para que Dios sobre, tiene que estar limpio tu corazón. Y lo primero que nosotros hacemos cuando no perdonamos a alguien, lo primero que hacemos es desobedecer a Dios. Entonces, lo primero que haces es, Señor, perdóname porque me porté mal contigo y yo perdono a la persona que me ofendió, a la persona que me dañó, o perdóname, Señor, por haber ofendido, maltratado a mi hermano, a mi prójimo. Mira cómo funciona. Entonces, el faraón dijo, me he portado mal con su Dios y con ustedes. Pides perdón y de ahí dice, por favor, perdónenme. Y después de haberte puesto a cuentas con el Señor, pídanle a Dios. ¿Ven? Primero reconoces que has hecho mal, le pides perdón al Señor y luego pides. A veces las oraciones tienen estorbo porque primero no reconocemos que hemos hecho mal y no pedimos perdón por haber hecho mal. Pero cuando seguimos este orden que hoy Dios nos está hablando, dice que luego de haber hecho esto, de haber reconocido que has ofendido a Dios, que te has portado mal con Dios y has perdonado a los que te han ofendido y has pedido perdón por haber ofendido, dice, pídanle a Dios que nos quite estos saltamontes porque nos está matando. ¿Qué más dice? Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento, mira, reconoces que hiciste mal, reconoces que le desobedeciste a Dios, reconoces que ofendiste o que guardaste resentimiento en tu corazón y pides que te perdonen. Una vez que te perdonan, pides a Dios lo que quieras pedirle. Y dice que en ese momento Dios te va a responder. Miren cómo funcionan las cosas con el Señor. Miren cómo funcionan las cosas con el Señor. Las cosas con el Señor no son a tu manera. Las cosas con el Señor tienen un orden. Amén. Tienen un orden para que Dios pueda responder. Y hasta donde nosotros estamos leyendo, dice, entonces Dios hizo que un fuerte viento soplara desde el oeste y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. En un ratito. No dice, bueno, pidieron a Dios y después de 3 días, 4 días, 5 días, 1 semana, 5 meses, 1 año, 40 años, respondió. No. En el mismo momento, Dios envió respuesta. En el mismo momento. Todo Egipto quedó libre de saltamontes, pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Mira, otra vez, otra situación. Te salva de una y vuelves a caer a otra. Porque ¿sabes por qué sucede eso? ¿Sabes por qué eso no sucede en la vida cristiana? Porque el Señor quiere estar seguro de que tú vas a serle fiel. Que no es por una situación nomás por la que tú le estás siendo fiel. Nosotros muchas veces decimos, Señor,
En las buenas y en las malas yo siempre te voy a adorar, te voy a amar, voy a confiar en ti, voy a estar. ¿Y qué pasa cuando suceden las cosas como le sucedieron a Job? Una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso dice que los libró de los saltamontes, Dios le respondió, los libró de los saltamontes, pero volvió a endurecer el corazón del faraón. A ver, para ver si el pueblo de Israel seguía confiando en el Señor, en que si Dios le había dicho que los iba a hacer libres, a pesar de lo que sus ojos veían. Dios te ha dicho, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a devolver lo que te han robado. Y tú dices, ¿pero cuándo? Si yo sigo viendo lo mismo, si yo no veo que nada funciona, que nada pasa, que nada, entonces... Si es que no vemos respuesta de Dios es porque hay algo acá que está fallando. Hay algo acá que no está en el orden del Señor. Hay algo acá que no estamos poniendo en las manos del Señor. Hoy día este versículo nos está revelando muchas cosas que nosotros debemos de hacer. Nosotros lo primero que nada es debemos de aprender a movernos en fe y a confiar que el Señor tiene el control de todo, pese a cualquier situación. Luego a obedecer. Cuando el Señor te dice, levanta la mano y ordena, créele. Porque el Señor algo va a hacer con tu obediencia y tu fe puesta en Él. Algo grandioso va a hacer. Y dice que otra vez volvió a endurecer el corazón del faraón. Porque lo que Dios quería era sacar a ese pueblo de las manos del faraón, confiando no solo con su mente, sino con su corazón en el Señor. Porque luego ustedes saben que después que los sacó de ahí, los llevó al desierto. Y en el desierto pasaron otra prueba de fuego. Y se dieron cuenta que el pueblo no estaba preparado para eso. Porque siguió desconfiando del Señor. Porque siguió desobedeciendo al Señor. Siguió murmurando contra el Señor. Entonces, a veces el Señor tiene que permitir esta cosa, tiene que hacerlo, porque el ser humano es muy ingrato, se olvida fácilmente de lo que Dios hace por cada uno de nosotros y vuelve a los pasos y vuelve a la actitud incorrecta que tenía de desobedecer a Dios. Pero hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos da una esperanza, nos vuelve a traer a memoria lo que el Señor espera de ti y de mí. Porque el Señor quiere bendecir a sus hijos, quiere que nosotros tengamos una relación viva y eficaz con el Señor. El Señor se quiere glorificar, el Señor se quiere mostrar, pero necesita corazones que en Él confíen, que a Él le obedezcan, pero sobre todo le crean, que a pesar de cualquier circunstancia, Él está con nosotros y que nos ha delegado poder para ordenar a lo que se levante en contra de nosotros, que se salga de nuestras vidas. Amén. Espero que este mensaje hoy haya podido quedar en tu mente y en tu corazón. Y seamos oidoras y hacedoras de la palabra del Señor para ver lo grandioso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Amén. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes y el próximo jueves nos vemos con una palabra poderosa de parte del Señor para que siga edificando nuestras vidas y nosotros sigamos siendo bendecidas de parte de Él. Amén. Que Dios las bendiga a cada una, que tengan una bonita noche. Bendiciones.